El doctor Víctor Roberto Prado Saldarriaga actualmente es juez supremo titular y presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, expresidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República. Es catedrático, ponente y consultor a nivel nacional e internacional. Además se desarrolla como autor de publicaciones académicas jurídicas. Doctor Prado, este último bloque lo hemos destinado El Estudiante Pregunta. Nosotros somos convencidos, el Proyecto 024, en todos sus fieles seguidores, de que Víctor Prado Saldarriaga, el maestro, ha formado una escuela, forma escuela y deja escuela a futuro. Queremos escuchar algunos mensajes del doctor Prado Saldarriaga a aquella juventud, a aquellos estudiantes que se inclinan, que se inician en este apasionante mundo del derecho y sobre todo el derecho penal. Pero lo vamos a hacer de una manera distinta, doctor Prado. Y esa es una enseñanza que también me dejó el doctor Prado Saldarriaga. Doctor Prado me decía y nos ha dicho, ¿no?, que una forma de poder obviamente transmitir o retransmitir, ¿no?, valores, conocimientos, es formando nuevos jóvenes, nuevos entusiastas, nuevos amigos en el ámbito obviamente inclinados al derecho penal. En nuestra base, Proyecto 024, doctor Prado, hemos recopilado una serie de preguntas de nuestros amigos a nivel nacional e internacional que nos siguen acá en Proyecto 024, pero no quiero ser yo quien formule la pregunta. Quiero justamente darle la oportunidad del espacio, como usted me lo dio a mí, esa oportunidad de que sean los propios estudiantes que pregunten a través de nuestros asistentes, colaboradores del equipo 024, algunas inquietudes que nos muestran a nivel nacional e internacional. Muy buenas tardes, doctor Prado, es un honor conocerlo. Quisiera preguntarle su opinión sobre cómo fortalecer los programas formativos de derecho en nuestro país. Me interesa mucho su respuesta. Bueno, tengo también un periodo muy largo como docente universitario y he podido estar muy cercano a los procesos de reforma de planes de estudio en las facultades de Derecho en la cual tengo la oportunidad de trabajar. Y claro, el proceso de formación, de construcción de un programa de enseñanza del derecho en nuestro tiempo tiene que estar conectado con la línea de cambios que se van gestando en el escenario social y claro está en las relaciones sociales, ¿no? Nosotros estudiábamos el matrimonio de una manera, ¿no? Hoy en día, pues los estudiantes tienen que enfrentarse con otras lecturas de lo que es el matrimonio. El código no ha cambiado. Los órganos de interpretación, sean judiciales o constitucionales, tienen posiciones divididas. Es decir, hay un derecho más vivo, no estático, sino constantemente dinámico. Por ende, yo diría que las facultades tienen que estructurar planes de estudio que deben de ser revisados secuencialmente y cada vez con menor periodo de tiempo, ¿no? Yo diría que cada 3 años hay que pensar en un replanteamiento, cuando menos de materias esenciales que van a ir siendo parte de la formación. La tecnología, ¿no? La tecnología es otro factor que las universidades deben explotar, pero que tiene su pro y su contra. Tal vez ya pensar en una enseñanza estrictamente magistral, en una enseñanza presencial, no sea una visión realista del futuro, sino más bien que se combinen ambas herramientas, que quizás el profesor tenga que dejar problemas que luego debe trabajar el alumno y luego en las sesiones que deben de ser menores tal vez a la secuencia diaria que hoy tienen los
sistemas universitarios, debata o analice con los alumnos lo que ellos han podido encontrar. Vamos, la información la tiene muy a mano, muy de primera. El profesor se convierte en un conductor o en un orientador de fuentes que hay que consultar o de problemas que hay que resolver. En la universidad donde yo trabajo, en una de ellas, bueno, en mi alma mater, en San Marcos, desde hace ya unos 3 años, hay una adaptación a un sistema de enseñanza que potencia mucho el trabajo práctico. Estamos obligados a construir varias dinámicas. Es decir, hay el desarrollo de información, pero también hay el desarrollo de aplicación y de construcción de valores, ¿no? La teología propia de Bolonia, ¿no? O sea, hay que saber hacer, hay que saber ser, y hay que saber conocer, perdón, y hay que producir valores, forma de hacerlo mejor. Yo creo que el reto de la universidad y de los estudiantes del siglo XXI es ese, aprovechar las tecnologías que tiene, en los idiomas, ¿no? Es algo que ahora hay una facilidad mucho más abierta que la que había antes, y eso marcará el futuro. El Estado y las universidades deben potenciar los intercambios, tienen que haber más salidas, más movimiento de nuestros estudiantes. La formación propia igual, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia entre un estudiante que viene del sistema europeo y el nuestro, por decir, no de otros países latinoamericanos, a veces mucho más limitados? De que los estudiantes estudian 3 idiomas diferentes del suyo a lo largo de su formación, pero los estudian con seriedad, de manera que cuando ese alumno termina su formación es un políglota, y eso le permite acceder en primera mano a fuentes de información, mantenerse al día y proyectar una visión más sólida de su propia formación y de los problemas que están en línea periférica a la realidad donde él estudia. Así que yo diría, en una primera línea de prioridades, que hay que reformar la forma de enseñanza, los contenidos, y hacerlos más a tono con los cambios que, repito, son cada vez más dinámicos. Muy importante, doctor Prado, que el estudiante desarrolle una visión más amplia, ¿no? Justamente. Y bueno, otra pregunta que quisiera realizar. Claro que sí, por favor. Sería, ¿cuál es la importancia que un estudiante de Derecho debe darle a la salud, incluyendo la salud mental? Bueno, en nuestro proceso histórico, los estudiantes teníamos muy poco tiempo para preocuparnos sobre todo de la salud mental, ¿no? Hoy eso es muy importante. La aptitud emotiva que día a día construye la personalidad del estudiante está sujeta a muchos factores de estrés, a muchos factores de depresión, a muchas condiciones que pueden alterar significativamente su rendimiento y de las cuales no nos dábamos cuenta. Antes las abuelitas o las más, no, denle su mejoral, o de que duerma 1 hora, o hoy día no vas al colegio. No, la lógica no es esa, ¿no? Hay un problema profundo del cual el Estado recién comienza a ocuparse. Y por ende, la salud mental es trascendente, y las universidades deberían de brindar servicios psicológicos, incluso de asesoría o de evaluación psiquiátrica, en el buen sentido de la expresión, para prevenir situaciones. El estudiante de nuestro tiempo, y lo digo por la experiencia de mi familia, de mis hijos, es muy cargado, tiene que estar en varias cosas. Una de mis hijas estudió 3 carreras, imagínense, corriendo de un lado para otro, pero era necesario para su formación y de hecho le ha servido, pero sí es un estrés, ¿no? Y claro está, eso puede ser factible de ser superable en determinadas personas y bajo ciertos registros y niveles de edad, pero a veces puede ocurrir lo contrario con otras personas. Entonces de ahí vienen los problemas que a veces se involucran ya con el uso de metanfetamina y cosas que van a generar
trastornos diferentes. Así que lo que tú has tocado, María Luisa, ¿no? Es muy, muy atinado. La salud mental debe de ser el prototipo. Otro punto adicional, y es cada vez acostumbrarnos más al sentido de diversidad y de tolerancia, que es algo que creo yo todavía nos falta potenciar en las universidades, en los procesos de formación y claro está en la propia construcción de la personalidad de nuestros jóvenes. Muchas gracias, doctor. Encantado. En primer lugar, qué gusto y qué honor poder conocerlo, doctor Prado. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué consejo nos daría usted a nosotros, los estudiantes de Derecho, para poder construir o para poder llegar a tener una carrera, una trayectoria tan prestigiosa como la que usted tiene? Muy amable, Ximena, por la expresión. No es así. No creo que cada uno debe promover sus propias capacidades, sus propias iniciativas y obviamente van a lograr una carrera mucho más exitosa que la que este simple aficionado al derecho penal ha podido hacer a lo largo del tiempo. Tu pregunta es muy profunda. ¿Qué podemos, quienes ya hemos vivido y hemos recorrido varias experiencias, no aconsejar, pero sí comunicar a nuevas generaciones de estudiantes sobre cómo organizar sus procesos, sus metas, sus logros? Como te decía al inicio, eso cada uno lo va descubriendo. Lo que hacen los profesores, lo que hacen los referentes, es simplemente mostrar modelos de lo que se puede hacer, posibilidades de lo que cabría intentar hacer. Pero yo dudo que alguien pueda bosquejar el futuro de otro como ese otro quisiera que se lo organicen o se lo permitan desarrollar. No, a él le toca hacer eso. Por ende, el estudiante, como su nombre lo indica, y eso no ha cambiado a lo largo de la historia, tiene una tarea esencial, que es estudiar, fortalecer sus capacidades, proyectarse en la vida social de su país, interesarse por los demás, no solamente en el plano técnico, sino también en el plano humano. El estudiante de nuestro tiempo es un estudiante universal, está abierto a diferentes posibilidades de acceso a cultura, tecnología que antes no se tenía. Él debe explotarlas, pero explotar todo ello supone también construir una metodología, un camino organizado de cómo ir desarrollando los conceptos. Aquí hemos hablado de varias cosas, de valores, de necesidades que tiene el país, el derecho penal, la sociedad. Todo eso debe ser parte del interés del estudiante. En la medida en que construya de manera sistemática, organizada, procesos que le permitan ir cubriendo esos espacios de información que necesita y él quiere cubrir, su éxito, su proyección en el tiempo, en la actividad profesional, en la actividad académica, en la actividad funcional, en su desarrollo personal, yo diría que están más consolidados y con mayores posibilidades de lograrse. Por ende, te repito, yo no puedo dar un consejo de lo que otros pueden y deben hacer. Yo lo que puedo hacer es invitarlos a que hagan una introspección y se proyecten justamente sobre esas dos preguntas y sobre las ventajas y medios con los que cuentan para hacer eso. Venimos de una experiencia tan dura como lo que fue la pandemia del COVID-19, que virtualizó las relaciones sociales, que hizo que hoy sea una forma de interacción más fluida, más dinámica,
más constante, pero cuidado, también para lo bueno como también para lo otro. Ahí donde el estudiante debe hacer la distinción. Y estoy seguro que con esa simple recomendación de estudiar, de conectarse con su entorno y de proyectar siempre una visión positiva de su familia, de su persona, de su país, el éxito está más que asegurado. Muy interesante la respuesta que usted me da, doctor Prado. Hace un momento se hablaba sobre la salud mental, el estrés que a veces un estudiante puede llegar a tener debido a todos los cursos, a las prácticas preprofesionales o profesionales que cada uno hace. Me gustaría preguntarle algo más. Usted, cuando estaba en la universidad, cuando estaba tal vez, yo me encuentro en mitad de carrera, ¿cómo usted pudo llegar a organizarse tanto su vida social, sus estudios, su tiempo con su familia? ¿Cómo el doctor Víctor Prado pudo organizar ese ámbito personal? Claro, como te mencionaba, la tarea que uno tenía en ese entonces era estudiar. A Dios gracias, yo no necesitaba trabajar y eso me permitía estudiar en las mañanas, ¿no? Estaba en el turno diurno de San Marcos y ya, bueno, casi en los últimos años es que pasé a estudiar en el turno nocturno, pero no necesitaba, por ende, agotar mucho mi tiempo. En la mañana tenía la universidad, en la tarde, según avanzaban los años, tenía la práctica en el Poder Judicial y de allí a casa. Lo único que sacrifiqué en todo eso fue mi afición por la música, ¿no? Me gustaba a mí cantar, de participar en reuniones donde se intercambiaba neofolclor de aquel entonces. Eso me agradaba hacerlo, pero claro, ya con el devenir del tiempo se fue constriñendo los tiempos, sobre todo los fines de semana, ya no eran pues tan largos, había que ir a la universidad, pero se fue compensando con el calor, la interacción con los propios compañeros, y eso ayudaban a formarnos. Recuerdo que era muy curioso, pero por ejemplo, cuando íbamos a jugar villas, ¿no? Usábamos los términos penales, ¿no? Que logró invocar no fue por caso fortuito, ¿no? Que no fue doloso, y con ese tipo de cosas nos íbamos afirmando en conceptos. Jugábamos fútbol, bueno, hay un penal, bueno, que venga Prado porque es el penalista, ¿no? A patear. Entonces, ese tipo de cosas que refuerzan también el ánimo, ¿no? Claro, en nuestra época no había pues preocupaciones por el estrés, por estas cosas que fueron surgiendo más bien ya en las décadas posteriores, como decían nuestras abuelitas, pues una mejoral o nos dejaban dormir un poco más y se acababa la historia. No había que, hoy no, el estudiante tiene que tener ayuda psicológica, la necesita además. Entonces yo creo que lo que yo hice es muy diferente, pero está sobre todo en la posibilidad de que el alumno se aficione por su carrera. Y el derecho, como tú lo estás viendo en tu profesor, es muy amplio. Entonces no vas a ser conocedor de todo. Algo te motivará más, algo te interesará más. Y a eso lo vas a dedicar más tiempo. Y vas a poder construir una formación especializada y útil para eso que además te va a satisfacer, porque es tu afición. Claro, la pasión que cada uno tiene, y creo yo los estudiantes de Derecho tenemos, ¿no? Por nuestra carrera. Es muy interesante, me pareció muy divertido lo que me comentó del billar. ¿Tiene alguna otra anécdota cuando estaba en la universidad? Bueno, éramos un grupo muy variado, ¿no? Eran masivos los ingresos para Derecho, ¿no? Nosotros ingresamos 250, acabamos la carrera como 150, me parece. Hasta ahora nos reunimos los miembros de la promoción. Teníamos un delegado que hasta ahora nos reúne, ¿no? Que es Fernando Velázquez, el Pochito, como le decíamos nosotros. Y entonces la vida universitaria era muy trajinada y muy grata, ¿no? Había un grupo muy compenetrado. Reuniones, intercambios, debates. El ambiente político que me tocó vivir a mí pues era el de una dictadura militar.
¿no? Con todos sus bemoles, con los Rochabús entrando a la universidad, nosotros trayéndonos de abajo los muros, en fin, eran épocas muy, muy intensas que nos mostraron que había más que el derecho también y que nos hizo muy unidos. Nuestros compañeros, a Dios gracias, diríamos que fue una buena promoción. Padrinos de nuestra promoción fueron el profesor José Hurtado Pozo y la doctora María Cabrero de Castillo, una brillante profesora de Derecho Económico, todavía ancianita, ya muy delicada, pero nos mostraron, si algo yo tengo que agradecer a esa etapa y que sirvió para que compensáramos el estrés o todas las cosas, era pues el hecho de poder haber obtenido desde nuestros maestros muchas satisfacciones en el orden de formativo. Ahora me acabo de acordar, por eso me sonrío y con eso termino para no cansarte. Y es de que a veces el estudio o el sobrecargar los estudios no tienen finalmente el resultado que uno espera, ¿no? A nosotros, con un colega muy querido que ha desarrollado también una carrera brillante, es fiscal de la Nación, por dar una pista, nos pasó una anécdota. Teníamos un grupo de estudio, ¿no? Y nos reuníamos en la casa de una compañera, ¿no? En San Felipe, a estudiar. Pero claro, nosotros aquí estamos estudiando alemán, ¿no? Entonces, para llegar a las reuniones, el curso que se venía por examen era Derecho Civil reales, con la doctora Lucrecia Mach von Humboldt, que lamentablemente murió en el terremoto de México. Y entonces, nuestras amigas con las cuales estudiábamos, se reunían pues ahí de temprano, nosotros siempre llegamos tarde, llegamos al final casi porque estábamos estudiando el idioma, entonces de ahí tenemos que ir hasta San Felipe, desde el centro de Lima, ¿no? Donde quedaba el Goethe. Y bueno, llegaba la fecha de los exámenes, y me acuerdo que eran como nuestra conciencia, y ustedes llegan tarde, no están estudiando. Caramba. Bueno, ya se acercaba la fecha de los exámenes, y bueno, el último repaso general, que fue el que sí estuvimos ahí presentes. Viene el examen, y curiosamente, yo saco 20, mi compañero 19, y nuestras amigas 13 y 14. No nos hablaron por 2 semanas, más o menos, todo lo que habíamos aprovechado sus conocimientos. Entonces, ese tipo de cosas eran las que uno vivía, ¿no? Y quizás eso hacía menos sensible lo que hoy los jóvenes con mayor presión entienden como estrés. La verdad es que qué interesante y qué agradable charla que he podido desarrollar con usted, doctor Prado. Es muy interesante lo que nos ha comentado, sus anécdotas, y creo que a todos los estudiantes o a las personas que nos están viendo en estos momentos les van a agradecer, les van a causar una risa todas las anécdotas que usted nos acaba de compartir. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jimena. Doctor Prado, hemos llegado al final de la entrevista. No nos queda más que, en nombre de todo el equipo de 024, agradecerle su presencia el día de hoy en nuestro estudio de Proyecto 024, y quería que se sienta distinto, en una entrevista totalmente amena, jovial, que nuestro público pueda obviamente conocer lo que hay detrás de ese gran magistrado, un ser humano amable, respetuoso, con valores. Y de mi parte, ¿no? Siempre expresarle mi agradecimiento eterno, ¿no? Hay pocas oportunidades en que yo puedo decir esto, pero a todos los que nos siguen en el Proyecto 024, si algo puedo transmitir en el ámbito del derecho penal, se lo debo muchas gracias al doctor Víctor Prado Saldarriaga, mi maestro, que tuvo la gentileza de darme esa oportunidad cuando uno recién empezaba en el mundo del derecho penal. Doctor Prado Saldarriaga, le reitero mi agradecimiento en nombre de todo el equipo de 024, toda nuestra teleaudiencia, todas las estudiantes que nos escuchan a nivel nacional e internacional, y hemos querido darle este pequeño presente de parte de nuestro equipo de Proyecto 024, nuestro Teddy, ¿no? Es un pequeño magistrado supremo. Muy simpático, muy bonito, presente. Gracias, muy lindo. Muchas gracias, muy lindo. Proyecto 024 presenta
el curso de especialización, Nociones Básicas del Derecho Penal, el cual inicia el día 2 de febrero y se desarrollará de manera virtual los días martes y jueves de 6 de la tarde a 9:45 de la noche. Consta de 80 horas académicas y estará a cargo del magíster Luis Alejandro Ishimesa. La ficha de inscripción está en nuestra página web. ¡Atención! Tomando una foto a este anuncio podrán acceder a un descuento del 10%. ¡Nos vemos en el curso!